Hola, mi nombre es Jonathan Ramírez, estudiante de la Maestría en Gerencia de Empresas Agropecuarias de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús María Semprún en Venezuela. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de los valores, la moral y la ética en las organizaciones. Así que les invito a que me acompañen. Bien, cuando hablamos de valores organizacionales, hablamos de que son una serie de cualidades y principios que caracterizan el comportamiento de los individuos en una empresa o una organización. Ellos son la base de la cultura empresarial y establecen la identidad de una organización. Esto según el portal web Economía Planificada en el año 2023. Y aquí vemos unas imágenes que nos relatan de forma muy clara cuáles son los valores organizacionales. En algunas ocasiones los conocemos como valores institucionales. Otros autores los llaman valores corporativos o valores empresariales. Y tenemos que el compromiso, el compañerismo, el respeto, la honestidad y la lealtad son valores que deben estar presentes en las organizaciones y que son valores fundamentales para todo lo que tiene que ver con el andar, ese proceso dinámico que tienen las empresas. Por otro lado, tenemos que eh, podemos tener valores como el profesionalismo, eh, el liderazgo, la mejora continua, el trabajo en equipo, que podemos asociarlo con el tema de compañerismo, la integridad. Y bueno, no es hoy el día en que vamos a hablar de cada uno de ellos, pero los menciono para que tengamos presentes, que podamos tener presente cada uno de ellos y la forma en que ellos se asocian para poder eh, tener un espacio adecuado dentro de cada empresa. Realmente los valores en las organizaciones son esas características o esas cualidades distintivas de manera positiva que influyen o inciden directamente o indirectamente también en cada uno de los individuos de esa organización o de esa empresa. Y ello va a influenciar o va a determinar el comportamiento de esa organización. Entonces, básicamente, eso es lo que respecta a valores organizacionales. En cuanto a la moral empresarial, según el autor Tejedor et al., en el año 2025, lo define como la adhesión a estándares éticos y normas de comportamiento de todas las actividades comerciales. Esto implica considerar el impacto de las acciones empresariales en la sociedad, los trabajadores, los clientes, los proveedores y otros grupos de interés. Y el portal Ética Profesional en el año 2018, ellos nos muestran algo que a mí me pareció muy interesante y por eso lo traigo el día de hoy, que tiene que ver con las dimensiones de esa moral empresarial. Es decir, eh, esos aspectos relevantes que conforman el concepto de moral empresarial y que a partir de allí entonces se definen todas las acciones consecuentes como producto de, de ellos. Y la primera dimensión es la de la satisfacción intrínseca por el trabajo. La segunda tiene que ver con el orgullo por el grupo de trabajo. La tercera es la satisfacción por el salario y oportunidades de ascenso. Y la cuarta, la identificación con la empresa. Si observamos con detenimiento cada una de estas dimensiones, nos damos cuenta que están íntimamente relacionadas con lo expresado según Tejedor, porque Tejedor nos indica que ese carácter de apego a las normas de comportamiento en todo lo que tiene que ver con las actividades empresariales va a determinar la moral de esa empresa. Y por supuesto que hay que tomar en cuenta dentro de esas actividades a todos los individuos y a todos los factores que intervienen dentro de los procesos de esa organización. Entonces, por eso nos menciona a los trabajadores, a los clientes, a los proveedores y otros grupos.
cuando observamos las dimensiones de la moral empresarial, entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, para el caso de la satisfacción intrínseca en el trabajo, es esa energía positiva que siente cada colaborador, cada trabajador de la empresa, cada individuo que forma parte del sistema empresarial. eh, esa alegría o esa energía positiva que siente por el trabajo que desempeña. Y eso tiene que ver mucho con el aspecto del primer concepto en la parte de trabajadores y en la parte de la sociedad. Y el orgullo por el grupo de trabajo, entonces ya empezamos a ver que cuando tenemos una moral alta, cuando se habla de que tenemos una moral alta, empresarial o individual, entonces hacemos referencia a que tenemos ese sentimiento de orgullo o ese sentimiento de empatía máxima por el grupo que nos rodea, por el entorno que tenemos, por el equipo de trabajo en el que nos desenvolvemos o con el que trabajamos. Y la satisfacción por el salario y las oportunidades de ascenso, pues, qué mejor aspecto para que un colaborador o un individuo dentro de una organización se sienta moralmente altivo o con una dimensión moral alta, si no es más que por ver reflejado su trabajo en una buena valoración y como consecuencia por un buen salario y además por oportunidades de ascenso. Cuando a un trabajador lo ascienden, cuando a un trabajador le valoran su trabajo económicamente o lo ascienden, lo suben de cargo en la empresa, pues esto hace sentir un sentimiento de satisfacción, eh, que por supuesto le sube la moral a ese trabajador y eso va a incidir obviamente en los resultados que se tenga dentro de los procesos o dentro de las actividades que este colaborador pueda realizar. Y la última dimensión, que es la identificación con la empresa, cuando los trabajadores tienen moral alta, cuando tienen una moral adecuada dentro de las organizaciones, se identifican plenamente con la empresa, se identifican con sus valores, se identifican con sus objetivos, se identifican con su misión, con su visión y por supuesto con todo lo que tiene que ver en cuanto a las reglas, a las normas y todo eso. Es decir, que el trabajador se siente parte de la empresa, que el trabajador representa a la empresa y además siente que la empresa lo representa a él, es decir, que hay una simbiosis dinámica, energética, positiva entre el trabajador y su organización. Y bueno, ya hablar de ejemplos está más que claro con lo que acabé de mencionar. En cuanto a la ética organizacional, el mismo autor nos expresa que la ética promueve prácticas equitativas, responsables y orientadas hacia el bienestar de los trabajadores y la sociedad en general. Nos guía en el uso de reglas que nos ayudan a distinguir entre lo bueno y lo malo, orientándonos a tomar decisiones acertadas. Fíjense que todo lo que tiene que ver con el carácter empresarial siempre está orientado a la toma de decisiones. Y siempre lo que se busca es que estas tomas de decisiones sean acertadas, porque dependerá de allí, de la capacidad que tenga la organización para tomar decisiones acertadas, el que se puedan cumplir los objetivos organizacionales, el que se pueda cumplir la misión organizacional, el que se pueda cumplir la visión organizacional. Entonces siempre todo está orientado hacia la toma de decisiones. Y Tejedor habla aquí aspectos muy relevantes que tienen que ver con lo ético dentro de una organización y es que nos damos cuenta que lo ético tiene que ver con la parte de equilibrio, con la parte de justicia, con esos aspectos que tienen que ver con los movimientos y la dinámica responsable que puedan tener los trabajadores dentro de una organización para con su sociedad interna, también como con su sociedad externa, es decir, los entornos internos y externos, porque las organizaciones están dentro de una sociedad y por lo tanto las decisiones que se tomen, las prácticas que se hagan, los pasos que se ejecuten dentro de su desarrollo tienen que estar no solamente orientados a satisfacer las expectativas internas de esa empresa, sino también las expectativas externas, porque las organizaciones, vuelvo y lo repito, se deben a una sociedad, están dentro de una sociedad y, por supuesto, que todo
sus productos, llámese bienes o servicios, están orientados a satisfacer necesidades dentro de una sociedad. Entonces, las sociedades no pueden estar aisladas de las éticas organizacionales. Y un ejemplo claro de ello pudiese ser cuando eh, éticamente la empresa entiende que debe tener un trato amigable con sus clientes o que tiene que tener un trato amigable con su entorno, con su ambiente, respetando las leyes, respetando las normas que se viven o se aceptan dentro de esa sociedad a la cual pertenece o dentro de esos nichos de mercado a los cuales responde. Eh, Así que cuando se habla de que una organización tiene ética, es porque es una organización que respeta las normas de la sociedad, que respeta a cada uno de los individuos de la sociedad, que respeta los pensamientos sociales y las formas de vida de esa sociedad, pero que además responde con resultados adecuados a esas circunstancias específicas que viven en esos entornos. Entonces, allí en ese sentido se habla de que una organización es ética. La gran pregunta entonces viene, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo lograr, cómo yo puedo llegar a tener ese clima ético en la organización? Y por supuesto que los climas dentro de las organizaciones vienen adheridos o vienen apegados a lo que tiene que ver la cultura organizacional y por ende la cultura también asociada a los valores organizacionales. Entonces, ¿cómo hago yo para tener un clima ético en la organización? Bueno, primero tengo que tener claro una serie de valores y apegarme, ajustarme a esos valores, no solamente desde el punto de vista teórico y filosófico, sino también desde el punto de vista de la praxis. Entonces, cuando la empresa es capaz de poder llevar a cabo su dinámica entendiendo los valores que tiene la organización y llevarlos luego a la práctica, entonces se habla de que se ha generado un clima ético dentro de esa organización, ajustado a una cultura organizacional, porque los valores llevan como consecuencia a la cultura y la cultura lleva como consecuencia al clima. Así que espero que esta presentación les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.